Me alegra dar la bienvenida a todos vosotros en nombre de los misioneros y misioneras. Un saludo muy especial, sin que nadie se siente excluido, para ese grupo de muchachos del CEU que habéis venido a estar aquí y a disfrutar de este visionado que sucedió en un rincón de la tierra donde también hay misioneros. Pero tengo en la mano algo que nos ha llegado esta mañana a la oficina, es un correo electrónico. Vosotros sabéis la movida, los comentarios en torno a esta situación que están padeciendo con motivo de la transmisión de la enfermedad del ébola de Teresa Romero. Sabéis que el ébola está afectando en 4 países: Nigeria, Sierra Leona, Guinea-Conakry y Liberia. Hay misioneros españoles en los 3 países. En Nigeria no tenemos a ninguno en este momento. Todo el mundo habla de Sierra Leona y de Liberia, porque en ambos países sucedió la muerte del padre Miguel Pajares y la muerte de Manuel García Viejo. Nos hemos olvidado de Guinea-Conakry. Y ha llegado esta mañana el siguiente correo que me parece fundamental leerlo. Lo manda un misionero español, Rafael Sabe Colón, que es salesiano y nacido en Tarrasa en 1957. Por lo tanto, tiene 57 años, en plena juventud. Dice así: en la zona donde trabajo es, gracias a Dios, la parte menos afectada del ébola del país. En Guinea habrá habido unos 650 fallecidos por el ébola. Aquí hemos tenido solamente 2 fallecidos. Es cierto que estuvo a punto de propagarse en el mes de agosto, pero el esfuerzo de todos dio su fruto. El prefecto es el que sería el gobernador de la zona, ha constituido un grupo preventivo anti-ébola y están representadas todas las fuerzas vivas de la zona. Yo represento a los cristianos. ¿Cuál es mi trabajo? Concienciar a los cristianos y a los que encuentro por la calle que el ébola existe y es un peligro para todos. En la ciudad hemos tenido varios casos de ébola, pero han sido controlados. Nosotros continuamos trabajando y anunciando a un Jesucristo amor, vivo y resucitado. Por eso estamos en Guinea. Todo este mes de octubre es el mes del Rosario y la mayoría de los cristianos reza el Rosario en comunidad. Yo paso todas las tardes paseando por distintos sectores. Siempre saludas a la gente y siempre hay la posibilidad de que alguien haya viajado a la zona más infectada del virus y haya vuelto. Te saludan. ¿Qué hacer? Yo tomo todas las precauciones y continúo trabajando fiándome plenamente en el Señor y en María, pero soy consciente de lo que puede pasarme. Además del ébola, tenemos la realidad del paludismo. Hace una semana enterré a una niña de 5 años muerta de malaria. En España se ignora lo que se vive en el mundo. Por eso el testimonio que han dado los 2 sacerdotes de San Juan de Dios ha sido enorme para España. Ya me dirás lo que deseas de un pobre misionero salesiano. Si tienes que hacer alguna entrevista, me las mandas. Y si se trata del ébola,
me reúno con varios doctores y te las respondemos rápidamente. Nuestra obra aquí es la de una parroquia, un dispensario, que es un centro de primeras curas, una escuela primaria, una escuela profesional. Trabajo con chicos y chicas. A causa del ébola, aún no han abierto las aulas escolares. Este es el testimonio de un colega nuestro, de un español, que está allí, en Guinea-Conakry. Yo creo que tenemos que aportar a nuestra sociedad, de la cual somos responsables, un poco de serenidad, de dejarnos de tanta dialéctica, de tanto debate estéril y pensar que todo esto lo podemos cambiar, lo debemos cambiar. La muerte del padre Pajares y del hermano Manuel García Viejo puede ser un momento de inflexión. Con alegría y esperanza, en modo alguno, que es como nosotros y como él, en Guinea-Conakry hay 10 más españoles, se le ha cruzado por la cabeza venirse a España, tomar las precauciones, sabe lo que le puede suceder, pero sabe que su corazón está allí. El 1 de octubre comenzamos una campaña de preparación para la jornada del DOMUN, que es el próximo domingo, día 19. Y como novedad este año, el Ayuntamiento nos ha cedido gratuitamente el espacio donde tenemos la exposición y este salón de acto donde tenemos distintas actividades culturales misioneras. Ayer, por citar algo que sucedió ayer mismo, este salón estaba repleto porque aquí en el estrado había 3 personajes extraordinarios. Un obispo español que está en Camboya, jesuita. Un obispo español que está en la Amazonía de Venezuela, que es salesiano. Y un obispo español que está en Centroáfrica, que es comboniano. Hoy no vamos a traer ningún personaje vivo de la misión, pero sí el testimonio de alguien que ha tenido el coraje de pasar a la otra orilla y ver y grabar para nosotros lo que allí ha visto y ha sucedido. Por lo tanto, no me queda más que daros las gracias por haber venido, invitaros, si os parece oportuno, a la conclusión del visionado a visitar la exposición, o al menos, si no tuviéramos tiempo, de recibir alguno de los folletos que hemos editado para saber lo que allí exponemos. Porque el título de la exposición es suficientemente elocuente. El DOMUN al descubierto. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Os vamos a muy brevemente haceros una pequeñísima introducción para que sepáis quiénes sois. José Cabanach, Pinkerton. Pinkerton es todos tenemos un apodo. Él es Pinkerton. ¿Por qué? No lo sabréis nunca. Da igual. Tenéis que quedároslo. Pues él trabaja en Warner, trabaja en National Geographic, trabaja como nadie, es un pedazo de profesional. En la Iglesia hace falta gente muy profesional, no solamente tiene que ser gente de fe y gente muy profesional que sabe lo que hace. Entonces, por eso lleva trabajando en obras misionales pontificias mucho tiempo. Ha ganado muchos premios Promax, que son los de esas cosas que se ven de anuncios de una película y tal, pues eso los ha ganado en el extranjero, por eso es una bestia parda. Yo soy Javier Alonso, llevo 19 años de sacerdote, hice periodismo y llevo trabajando en obras misionales pontificias desde 1715. Así es la vida, pero vamos, desde hace mucho tiempo. Normalmente nos vamos a muchos países, cada año nos vamos a un rincón del planeta. Y yo quiero que José os cuente, antes de ver lo que es la película de este año, lo que hemos grabado, que es una peli de ficción en base a algo real, cómo se hace una película. O sea, para que tengáis una idea. Que no creéis que esto es fácil. Hola, buenas tardes. Bueno, y él es Javier Alonso, que también es un magnífico director. Él ha hecho la película, la hemos hecho juntos.
Vamos a ver, es muy diferente. Durante muchos años hemos hecho documentales contando las historias de los misioneros en los 5 continentes. Llevamos un par de años que hemos optado por hacer ficción basada siempre en historias reales que los misioneros a lo largo de los años pues, nos han ido transmitiendo, nos han ido contando. Hacer una película de ficción tiene unos problemas muy diferentes a hacer un documental. En este caso, normalmente cuando se hace una película como esta, va un equipo a localizar exteriores, en este caso pues las favelas de Río de Janeiro, se localizan los exteriores, se localizan las playas, se ve como un poco la logística, dónde va a comer el equipo, allí más o menos se ve quién pueden ser los actores, cómo se va a iluminar, en este caso pues también hemos rodado en una iglesia, dónde está esa iglesia, etcétera, etcétera. Nuestro presupuesto no nos permitía hacer todo eso y directamente nos fuimos con un guión a Río de Janeiro sin conocer Río, con lo cual lo que vais a ver salió de una forma casi milagrosa. Hay veces que cuando uno rueda una película tiene suerte y nosotros la hemos tenido porque llegamos allí y sin haber estado nunca en las favelas, estuvimos 5 días conviviendo con los faveliños, como dicen ellos. Localizamos a los actores inmediatamente, la misma noche que llegamos. Estuvimos trabajando con voluntarios, con chavales que se ofrecieron a estar con nosotros. Y Javier y yo pues creamos un equipo con ellos y durante solo 5 días pues rodamos lo que vais a ver. El padre Bruno es un misionero que no estaba con nosotros porque cuando fuimos allí nos acogió un sacerdote misionero mayor. Que los misioneros sean mayores, por una parte, es una gracia para la Iglesia brutal. ¿Por qué? Porque llevan toda la vida allí, que es lo que siempre decimos, ¿no? La Iglesia es la que se queda, pero se queda hasta que uno se muere. Entonces, por eso tienen 80 años, 70 y tantos años. Y cuando llegamos nosotros, pensábamos que el padre Bruno, que era uno más joven, iba a estar, pero el pobre estaba en Europa, era imposible, ¿no? Y él nos contó una historia que fuimos leyendo en el avión. La historia era de un narcotraficante que había matado a un sacerdote, como siempre los sacerdotes misioneros exponiendo su vida, que él había defendido a una familia, llegó el narcotraficante y mató a la madre estaba embarazada, tenía 3 niños, mató al padre. Total, que les hicieron un santuario que era el santuario de los mártires. Y bueno, pues entonces dijimos, bueno, nosotros vamos a estar en Río, ¿no? No, vosotros vais a estar viviendo en el santuario de los mártires. Y yo, pues qué gusto, ¿no? Estar allí viviendo rodeado de que te pueden tirotear en cualquier momento, esto se puede suceder en la vida, ¿no? Total, que estuvimos allí un tiempo. Os vamos, primero de todo, vais a ver la película, es ficción basada en una historia real y luego la volveremos a ver cortando para contaros la labor de la Iglesia, cómo se rodó, qué es lo que hacen, cuántas parroquias hay, qué es lo que se hace allí, etcétera. Entonces, apagamos si queréis todas las luces y empezamos a ver una película que se hizo antes del Mundial de este año y que se llama La mejor jugada. Normalmente uma pessoa não sabe exatamente o momento no qual muda a sua vida. No meu caso é diferente. Naquele dia, o Brasil jogava contra a Croácia na partida inicial da Copa do Mundo de 2014. Já se passaram muitas Copas do Mundo, mas para mim, aquela foi inesquecível. Essa é a imagem do Brasil. Um país que tem seus problemas, mas que ama o esporte, que ama o futebol, que ama seus jogadores, que ama ser brasileiro. E o Brasil está indo para o mal.
Ei, Manuel, peguem-lo. Que surpresa você por aqui. Você está perdido? Manuel, tudo bem? Não. Não estava te esperando, Manuel, pois todos estão assistindo a partida. Pois até eu deveria estar. Eu vi o João. Eles me pegaram e querem me pegar também. O padre Carlos era um missionário galego, que há muito tempo cuidava dos meninos que viviam nas favelas. E quando um dos seus meninos caíam nas mãos das pequenas máfias, parecia que um pequeno pedaço do seu coração era arrancado. João e eu chegamos em sua paróquia ainda com 6 anos, e desde então, o padre Carlos trabalhou muito para que vivêssemos longe das narcos. Os bandos utilizam dos meninos mais jovens para receberem as drogas. A miséria das favelas converte os meninos em jovens sem escrúpulos, capazes de fazer qualquer coisa, porque pagam bem. E quando querem ter uma atitude independente, são perseguidos pelos narcos. E quando assim agem, os bandos se dissolvem, deixam de cobrar e possivelmente são perseguidos até a morte. Os meninos são chamados de falcões, porque caminham sobre os telhados das favelas, apenas pisam no chão. Tem um lema: não pense antes, não penses depois, apenas atire. Não pense antes, não pense depois, só atire. Sabia que isso ia dar medo. Desde que fiz juramento, sabia que ia falhar. Era um grande cagão, falou tudo para sua mãe. Mas ele não tinha mãe. Mas a sua avó havia lhe dito que era para ele tomar cuidado e que não gostava de ver ele andando com a gente. Porque disse sua avó que o dinheiro ia chegar todos os dias, vinha do cagão do seu neto. Tinha que morrer. Devia morrer. Vimos bem, podíamos ter falado. Esse padre, com suas ideias malucas na cabeça, com esse futebol de merda e suas bonitas palavras. E Manuel? O que fazemos com Manuel? Manuel pensa demais. Em algum momento ele falou algo? Pensa demais. É perigoso. Disseram que o dinheiro não vai chegar se nós não pararmos para pensar. Estão seguros de acabar com ele? Temos que dar uma lição em todos os meninos mimados do padre e mostrar quem manda. Eu creio que quando falarmos com ele, entraremos em acordo. Bom, teremos uma conversa. Podemos dar um encontro com o chefe para que ele entre em acordo. Então, é possível? Um momento. O que está dizendo? Conversar com ele? Direcionar ao chefe? Tá ficando maluco? Manuel pensa. Manuel não é um gavião. Vamos, Camila, vamos, passa a bola. Aí, bem, toca, passa. Pera, olha pra ele, passa aí, bem, Camila, vai parando. Chega, vamos parar por hoje. Vamos parando. Chega hoje. Mas não acerta o tempo regulamentar? Vamos, Camila, descansa, meia hora de descanso. Mas, padre, nós não jogamos nem 20 minutos. Você calha sua boca, senão eu vou deixar-lhe uma mancha vermelha. Entendido? Sim, senhor. Faz dias que eu venho observando que você não vem ao treino, desde o enterro do João. Você zomba, né? Treinar pra quê? Pra terminar como o João? Depois do enterro do João, eu me tranquei em casa. Necessitava de um tempo para pensar. O padre Carlos há muito tempo nos vinha protegendo e havíamos falhado com ele. No dia que mataram a João, eu vi 2 cadáveres e já não podia tirar essa imagem da minha cabeça. Então, o que pensa em fazer? Bom, sobreviver como puder, certo? A melhor opção sempre é viver e não sobreviver.
E como aprender a viver? Escolhendo uma vida melhor. Padre Carlos, naquele dia que eu fui na paróquia do senhor, então eu vi 2 cadáveres. Um na casa e um lá no altar. Você viu a morte dele? Não sei, não. Você está metido com o tráfico. Não, Padre Carlos. Você veio aqui quando você tinha 6 anos de idade. A sua avó te trouxe quando seus pais morreram. Também odeia, né? Não, claro que não. Ela é a única que eu tenho. Bom, e o senhor também, né? É o segundo cadáver que viste e veio a dar-lhe a vida. Nele humilharam, golpearam e deram vários tiros. Ainda bem que você me entende. Só Cristo é um homem bom. Homem bom? Só isso? Nessa vida existem muitos homens bons. A dona Silva ali, por exemplo. Ela trabalha o dia inteiro para alimentar os seus filhos. E depois, ela vem aqui para preparar comida para os meninos que não têm mãe. O Antônio, o José, o Davi. Os irmãos deles foram mortos pela droga. E o único futuro que eles têm é estudar. O seu João, ele poderia confortavelmente viver da pensão do Estado. Mas mesmo assim ele vem de sol em sol a ajudar na paróquia. Porque ele sabe o que você precisa. São boas pessoas. O fundamental é que ele veio para nós trazer a vida. Realmente, porque ele era Deus. E é a vida que traz a vida sempre. Nada mal, não é? Manuel, que se fazemos toda uma família? Não deixe ninguém roubar a sua alegria. Começar a grande decisão da Copa do Mundo de 2014, a Copa do Brasil. Manuel, eu vou fazer de sempre, hein? Pode ser. Por que não está vindo na final? Prefiro eu jogar a Vai escapar sobre o Messi. Encontrei uma carta lá na caixa de correio. Carta pra mim? E o Messi leva as mãos à cabeça e é escanteio para a seleção da Argentina. Tenho que ir. Eles querem falar com você, verdade? Sim, querem falar comigo. Deve ser algum interesse. Não vai, é suicídio. Não creio, acho que eles querem falar comigo. Manuel, escute, é uma armadilha. Não querem falar com você. Eles querem te matar. Você tem razão. Padre, você tem me protegido muito, por isso eu devo muito ao senhor. Porém, eles são maus. E não conhecem o processo. Não vai. Não tenho medo, padre. Estou aprendendo a viver com a liberdade. É linda a festa do Maracanã. Ele deu o jogo até 17. Normalização. Acabou! A Alemanha é tetracampeã do mundo. Ei, quem está aí? É o Manuel. É o Manuel. Vamos por ela. Durante aquela Copa eu acabei vendo 3 cadáveres. O Padre Carlos sempre sabia que eu chegava tarde nas reuniões marcadas, por isso saiu na minha frente. Padre Manuel, as pessoas estão à espera. Obrigado, Felícia, vou em seguida. Vem, eu sempre começo a missa 10 minutos tarde. Os falcões ainda continuam presos, pagando pela morte do João, do Padre Carlos e de muitos outros. Eu sempre vou vê-los, uma vez ao mês, para ver se necessitam de alguma coisa. O Padre Carlos só queria que eu fosse feliz, que eu vivesse com alegria. Aquele chapéu significava muitas coisas. A volta à fé, a volta à minha casa, a volta a mim mesmo. E agora, a entregar minha vida, que já chego tarde. Durante los últimos 10 años, más de 200 misioneros han sido asesinados en todo el mundo por el delito de amar hasta el extremo. Pero paradójicamente, con su muerte, renace la alegría.
a pesar de que está subtitulado, claro, no íbamos a ir, no lo íbamos a doblar al castellano. Pero luego uno termina hablando portugués rápido, ¿no? No hay problema, ¿eh? Es un poco, no sé si os habrá parecido un poco fuerte, pero esta es la vida normal de un misionero que es capaz de jugarse la vida. Por eso al final de la peli damos los datos de 200 misioneros han sido asesinados en los últimos años, porque cuando uno da la vida la puede dar hasta entregar su vida porque lo matan. O sea, esto es así. Podemos contar cosas, por ejemplo, antes de entrar, porque me gustaría que fuéramos parando en distintos momentos de la historia, daos cuenta que todo es ficción, basado en una historia real, pero todo es ficción, menos el tema de la policía en los coches, porque habéis visto que hemos rodado con policía y todo. O sea, ya os contaremos qué hicimos con la policía para que nos dejaran. Pero bueno, esto es otra historia. Pero que sepáis, por ejemplo, la iglesia, cómo trabaja allí. Estamos en mitad de una favela, o sea, todo es súper pobre, pero no sabéis hasta qué punto. Hay, por ejemplo, una parroquia matriz y 10 parroquias pequeñas en torno a esa parroquia matriz. Claro, la parroquia matriz solamente tiene una celebración de la Eucaristía al mes. Y las parroquias otras pequeñas, estas que van en torno a la parroquia matriz, una vez cada mucho tiempo. Entonces allí lo que hay mucho diácono permanente, hay muchos laicos que están preparados para hacer buena liturgia de la palabra, etcétera. Porque claro, hay un movimiento de fe cristiana muy fuerte, pero faltan muchas vocaciones. O sea, hacen lo que pueden los misioneros, pero tienen que sacar vocaciones sacerdotales, religiosas y tal. Eso por una parte. Luego el tema de los misioneros, pues ya veis que los misioneros muy mayores, entregándose al máximo, y el tema de la educación. Estos chavales que habéis visto, luego os contará también José cómo desde el principio les localizamos a estos, de dónde han salido. Uno de ellos es seminarista, uno de los que habéis visto es seminarista. Y luego el resto pues son chavales que están en colegios católicos, que son los únicos que son capaces de levantar el país. O sea, estos se van formando en colegios donde la formación es cristiana. La formación es cristiana, llevado por sacerdotes o por laicos que tienen una comunión en la fe y son capaces de tirar adelante el país. Si no, a la gente le da igual. Una favela está controlada por un narcotraficante, otra favela por otro narcotraficante. Pero lo que son colegios y demás, los únicos que se mojan son gente de la iglesia. Vamos con más cosillas. Javier ha dicho una cosa, dice, es verdad que la pobreza es extrema, pero a diferencia de otros lugares donde hemos estado, yo he notado una gran diferencia, es que además es muy peligrosa. Es de un peligro diario. De hecho, nosotros me parece que llegamos un domingo o un lunes y el miércoles asesinaron a tiros a una persona en la puerta de la casa donde vivíamos. Todas las noches se oían fuegos artificiales, creíamos al principio, pero en realidad eran M16 de la policía contra las bandas de narcotraficantes. Era el sonido, nos decían los misioneros, dice, esta es la banda sonora que tenemos aquí todos los días. Lo raro es no escuchar tiros, lo raro es que no asesinen a alguien, con lo cual, aparte de la pobreza, es sumamente peligroso. Estos chavales que actúan con nosotros en la película y que colaborarán con nosotros, efectivamente están en colegios católicos, llevados por los sacerdotes, por los misioneros, y nos contaban que, claro, el tema de las favelas, de los narcotraficantes, de los chavales que participan en estos asesinatos, en las bandas, es una cuestión económica brutal. El sueldo medio de una persona en Río ronda los $300 mensuales y los chavales que se dedican al narcotráfico ganan unos $500 al día. Eso supone que son capaces de hacer cualquier cosa que les manden, desde pues pasar droga hasta asesinar a quien sea. No, el valor de la vida allí es mínimo, es nulo. Entonces, aparte de esa pobreza, a mí me impactó mucho lo peligroso que era vivir en la favela. A nosotros, la noche que nos quedamos, la primera noche, nos quedamos allí en la casa Dos Mártires, donde habían asesinado a esta familia, y estábamos solos, Javier y yo. Nadie estaba con nosotros y nos insistían, trancar bien las puertas, trancar las puertas. Entonces había como 5 puertas hasta llegar a los dormitorios y había que cerrarlas todas. Luego descubrimos que la puerta del patio trasero se abría con una horquilla. Pero bueno, ahí estábamos
Javier y yo todas las noches trancando puertas, para nada, porque podían entrar por donde quisieran, la verdad. Lo que sí que es cierto también es que a los sacerdotes se les respeta mucho en todas las favelas. Tuvimos un incidente en una de las favelas, porque la persecución que habéis visto está rodada en 3 favelas diferentes por cuestiones logísticas, era muy difícil coincidir con todos los chicos a la vez. En una de las favelas tuvimos un problema que puedes contar tú. Sí, porque imaginaos para tener a todos los chavales todos los días que habían sido escogidos a dedo. Es decir, llegamos nosotros del aeropuerto y nos encontramos a un seminarista que nos dijo, y yo dije, ¿me he perdido algo? Porque no pillé nada. Claro, no entendíamos nada del idioma, porque además es distinto el portugués del brasileño, o sea, el brasileño del portugués. Entonces nos dijeron que nos fuéramos a su santuario y tal. Entonces allí nos encontramos a estos chicos y teníamos que tomar la decisión de o empezamos a trabajar o no se hace la película. Entonces vimos que había un chaval, otro y dijimos, mira, tú eres el malo, tú eres un halcón y tal. Una cosa que descubrimos es que esta gente es muy religiosa por naturaleza. O sea, una persona, un brasileño, uno de Río de Janeiro, un carioca, que así es como se les llama, son gente muy religiosa por naturaleza y llevan la música en el cuerpo. Esto es una cosa que nos dejaron sorprendidos. ¿Sabéis por qué? Porque nada más llegar la primera noche estábamos José y yo muy preocupados, ¿no? ¿Y cómo hacemos el guión? ¿Y cómo los halcones? ¿Cómo vamos a hacer y tal, ¿no? Entonces de repente estábamos dando golpes en la mesa, ¿no? Esto no puede ser, tiene que salir esto. Empezamos a dar golpes y de repente al dar golpes en la mesa veíamos que los 4 empezaron. De repente vemos que uno saca una pandereta, otro se viene con un cajón, otro se pone una toga en la cabeza y empieza. Mira, estábamos nosotros tomando un caldo gustosiño que nos habían dicho que estaba gustosiño y estábamos los pobres así mirando aquello. Desde ese momento nos dimos cuenta que trabajar con ellos iba a ser muy lento. Iba a ser lento porque solo pensaban en comer. Entonces terminaba una escena y decía, ¿es la hora de la comida? Y nosotros, pues no, porque acabamos de desayunar, no por otra cosa, ¿no? No creemos que no es adecuado. Y entonces, pues, todo se ralentizaba. La escena, por ejemplo, del muerto, que luego veremos cuando la primera escena de la pelota que dispara Neymar mete el gol contra Croacia y luego resulta que esa es la escena del suelo. Los chavales estaban arriba cuando dicen, Manuel, péguenlo. Cuando el chaval que estaba muerto le dijimos, cortamos, el chaval se levanta y los de arriba, en plan gamberro, empiezan, resucitó, y empezaron a bailar. Este y yo estábamos, pero tío, es que no van a parar nunca, es que nos van a tener locos. Así estábamos todo el día. Y luego, claro, un tema que fue el de los narcotraficantes y brevemente el tema de la Iglesia Católica con otras iglesias que hay ahí, especialmente los grupos más duros que son las sectas, ¿eh? Eso es un tema durísimo en Río de Janeiro. El tema del narcotraficante fue que nos subimos a una favela, teníamos que rodar, pero es que en una favela nos ofrecieron prostitución desde el principio, nada más llegar, nada más. O sea, fue subir un poquito y enseguida yo le dije, José, vamos deprisa, tío. Entonces fuimos allí avanzando y seguíamos grabando, íbamos haciendo las grabaciones con los chavales que iban corriendo. Era muy fácil grabar con los chavales, porque tú les ponías una cámara en la cabeza y les decías, ¡corre! Y entonces iba corriendo con la cámara. Pero llegó un momento en que íbamos a visitar a una señora que era mayor, que se llamaba Teresiña, y fue un acto de caridad muy bonito por parte de la gente de la parroquia. Y al bajar, José lo que iba haciendo en una libreta era apuntar para los títulos de crédito el nombre de todos los que habían participado. En ese momento, no vais a dormir esta noche. Se nos acerca un tipo. Claro, cuando nosotros vemos las películas de los mafiosos, da la sensación que todos son como Robert De Niro, ¿no? No. Este era un malo de verdad, tío. Era un tío oscuro, o sea, más que oscuro, era la noche. Llevaba toda una garganta rodeada de oro
todos los dientes de oro que parecían las minas del rey Salomón. Porque era tremendo, todo. Todos los ofrecía. Llevaba pendientes por todos lados y le pregunta a José, le dice, ¿de dónde has venido? Y José seguía, dice, estoy apuntando aquí cosas y ¿quieres que apunte tu nombre? Y él, aquí no podéis estar sin mi permiso. Entonces yo le dije a José, y me dice José, él seguía apuntando, no nos quería, o sea, nos podía haber matado perfectamente. Esto es una cosa que no contamos a las madres porque luego, claro, esto es difícil, pero en este ambiente es diferente, ¿no? Y nos dijo el tío, bueno, pero no podéis hacer esto. No, venimos de una comunidad parroquial y nos dice, me importa un rábano la comunidad parroquial. Hasta que la chica que nos llevaba, que era catequista del coche, les dijo, es que hemos estado con doña Teresina. Y entonces fue como las pelis de... Cambió todo, de repente dijo, si sois amigos de Teresina, sois amigos míos. Ya como todo igual, exacto. Entonces nos dijo, volved cuando queráis aquí, enseñando los dientes. Arrancamos y nos fuimos rápido a una pizzería que también era de mafiosos. Brevemente os cuento la historia, y ahora le paso el micro a José, la historia de la relación de la Iglesia con las distintas comunidades. ¿Quién de vosotros ha visto una película de Peter Weir interpretada por Harrison Ford que se llama La Costa de los Mosquitos? El técnico, me encanta. Bien, ¿ninguno de vosotros? No. Bien, pues hemos terminado. Ah, sí. Ah, sí, por acá. En La Costa de los Mosquitos hay una escena brutal en la que se ve cómo hay una comunidad protestante que tienen a un tío en un televisor que les está como comiendo el coco a los que van llegando allí. Entonces, él está pasándoselo bomba en otro lado, pero él está en el monitor, en un vídeo que le habían puesto para que la gente esté como escuchando las reflexiones del pastor de la secta. Eso está lleno por todos lados en Río de Janeiro. ¿Por qué? Porque pagan una cuota, cantan un poquito y es el modo de vida de los que llevan la secta. Terrible, pero así. Y la Iglesia Católica ni pagan, tiene que pagar una cuota, se dejan la piel y son los que enseñan. Es muy distinto, muy diferente. Pero claro, los chavales tienen que distinguir. Esto es difícil, ¿no? Porque, claro, les enseñan a tocar la batería, les enseñan a cantar y les tienen como enganchados. En cambio, la Iglesia les dice, lo primero de todo es vuestra relación con el Señor, lo primero que tenéis que hacer es daros a los demás, que la formación vuestra sea una formación para el desarrollo de vuestro país, que tenéis que ser buenos médicos, periodistas, etcétera, ¿no? Y no os podéis imaginar los números que había, o sea, era como muy desagradable verlo. Nada, solo añadir una cosa, el tipo mafioso este que es verdad que quería algo de nosotros. En esa favela, la semana o 2 semanas antes, nos contaron que había entrado un periodista con una cámara como la nuestra a rodar una noche. Lo habían asesinado, habían quemado su cuerpo y solo habían podido recuperar la alianza. Es decir, ese es el nivel que tienen allí y este tipo era el jefe de la favela. La relación que él, en el momento en el que habíamos visto a doña Teresina y veníamos de la Iglesia Católica, el tipo es cuando cambió de actitud y nos dejó vivir. Pues si quieres empezamos a... Y era todo lo que tenía que decir. Bien, esto era una cosa muy importante que José lo pensó. Teníamos que ver Río de Janeiro sin gente. ¿Por qué? Porque estaban todos viendo el partido.
Claro, por eso se ven sin gente en todo momento. Las calles sin gente. Atención. Lo cual, bueno, estamos en Copacabana, esta es la playa de Copacabana, es prácticamente imposible encontrar una calle en Río de Janeiro en la que no haya nadie, o sea, era imposible, y en las que no había nadie no nos atrevíamos a sacar la cámara. Y esto en la playa de Copacabana sin nadie, o sea, yo creo que eran los únicos segundos en los que no hubo nadie. Entonces, esto está rodado por la tarde, pero por la mañana, Javier y yo, ilusos de nosotros, nos plantamos en Ipanema, un domingo, ¿no? Era un día de fiesta, un viernes me parece. Nos plantamos allí a las 12 del mediodía para rodar con nuestro chaval y dijimos, a Ipanema. Era como Benidorm un 15 de agosto y se suponía que no tenía que haber nadie en la playa. Entonces, además, Javier y yo, todas las señoritas en la playa con sus bikinis, tal, y Javier y yo como dos exploradores, pero éramos como dos marcianos que acabábamos de llegar a Ipanema. Y entonces fue francamente complicado rodar estos planos en los que no se veía a nadie, porque siempre pasaba alguien. Daos cuenta de que irse a Ipanema o irse a las playas de Copacabana es gente muy rica, gente que tiene mucho dinero. Este chaval venía de una favela. Cada vez que rodábamos con él se moría de la vergüenza. Decía, vergüenza. Eso es lo que decía. Entonces yo dije, joder, tío, esto no puede ser, macho, porque es que no podíamos estar grabando con un... Lo comprendimos perfectamente, porque estaba como fuera de su sitio, ¿no? Y luego yo hice una reflexión con el tema del Facebook y del Twitter, de las redes sociales, es que las redes sociales es un lugar en el que cualquier persona puede interactuar con alguien de una clase distinta, de una condición diferente, es un lugar de encuentro. Pero en cambio una playa sí que ahí es donde hay estamentos diferentes y la gente están los que tienen mucho dinero, los que no. Pero yo con él, por ejemplo, pues estamos en Instagram y él me pasa fotos, es decir, hablamos, comentamos cosas. O sea, es un tema interesante de reflexión para una tesis doctoral de un estudiante, ¿entendéis, no? Estáis acá. Sobre el tema de cómo las redes sociales se convierten en una plaza pública donde todo el mundo está al mismo nivel hablando, ¿eh? Y este chaval lo pasó mal. Solamente cosas muy anecdóticas. Todo el mundo dice que el mejor café del mundo es el brasileño. Todos los jugadores de fútbol, el que sabe jugar al fútbol de maravilla es el brasileño. Este chaval no sabía lo que era una pelota. Y el café era infecto. O sea que, eso para que luego os digan, ¡ay, qué chulo irse a Río de Janeiro! Mira, seguimos. Esto es prohibido jugar, basura aquí. Es que es una anécdota muy importante porque es el sistema de recogida de basura que tienen en las favelas. Depositan la basura ahí y una vez por semana la queman. No hay camiones de basura, no hay ningún sistema sanitario. Queman la basura, en este caso, en esa pared. Así es en todas las favelas, con lo cual, en el momento en que cae la noche, pues siempre pasas por alguna esquina que de repente hay un incendio. No, están quemando la basura, la queman en la puerta de sus casas una vez por semana. Por eso está prohibido jugar en los sitios donde se quema la basura, no porque se vayan a contagiar de nada, sino porque impiden que depositen la basura, o sea, nada más.
Esta es una de las iglesias más antiguas de Río de Janeiro. La presencia de los portugueses y la presencia de los españoles ha sido definitivo para crear el carácter del carioca, carácter cristiano y con toda la cultura. Ya sabéis que, claro, con toda evangelización lo que se lleva es cultura, idioma y fe. Ahí, al llegar los portugueses se queda el idioma. Esta iglesia era muy bonita y por dentro teníamos un problema, y es que necesitábamos encontrar a alguien que hiciera las veces de sacerdote. Como estábamos contando una historia real, necesitábamos encontrar a alguien que hiciera de sacerdote. Entonces, claro, menos mal que encontramos a alguien parecido a un misionero, porque tenía que ser un misionero por encima de todo. ¿Cómo encuentras de repente en Río de Janeiro alguien, misioneros no, porque tenían todos 80 en adelante, una persona cualquiera que pareciera un misionero? Era muy difícil. Entonces nos dijo uno, yo conozco a uno, puede venir, nos dijo. Entonces, pues vino. Y este es el hombre. Era muy importante que él viera el segundo cadáver, porque acaba de ver un cadáver y él ve el segundo cadáver, que es Cristo. Entonces eso es lo que él le hace quedarse noqueado, porque dice, Dios mío, he visto un cadáver, pero ahora he visto el segundo cadáver, ¿no? Y ha entrado en la iglesia donde es amigo del padre Carlos de toda la vida. Aquí tenemos al misionero. Este misionero tenía un puesto de gominolas, es decir, es un laico normal, que menos mal que tiene pinta de misionero, no me digáis que no. ¿A qué tiene pinta de misionero? El pobre, fijaos cómo está la cosa, el pobre era analfabeto, tenía que estar permanentemente con el guión en la mano, porque no... Es que nosotros vivimos muy bien. Claro, es que nos da la sensación de que, bueno, todo se nos da hecho, y lo digo también por los jóvenes, ¿no? Tenéis vuestra vida hecha, todo muy organizado, tenéis las parroquias que os dé la gana, podéis ir a misa con toda la frecuencia que queréis durante la semana, el domingo, todo es perfecto, pero esta gente no, esta gente no sabe. Esta gente para ir a misa pueden ir una vez al mes, porque hay pocas vocaciones, como os decíamos. Y este señor lo cogimos y tenía que estar con el guión todo el tiempo así. Qué importante, qué cosa era así durante un día entero. O sea, era agotador. Menos mal que José tiene un pedazo de paciencia, pero esto que en 15 minutos parece tan fácil, no os lo creáis. Además, la voz la tenía tan imposible que él está grabado. Todo lo demás es sonido ambiente, pero él es el único que está doblado, el único. Ahí tenéis una imagen de una favela, para que la veáis como en primer plano, donde trabaja la iglesia. Las iglesias trabajan en todos los rincones del mundo y aquí en las favelas. Pero fijaos, las favelas, el precio, lo que es el sueldo mínimo de un carioca, ¿sabéis cuánto es? El sueldo medio. Decidlo más o menos, venga, gritad decidlo, a ver, ¿cuánto puede ser? ¿Cuánto creéis? Un sueldo medio. Nada, 500 euros, 500 dólares, 600. ¿Alguien da más, por favor, del fondo? ¿Cuánto es? 300 dólares. 300 dólares. La favela puede salir por, la casa, por 250 dólares. Imaginaos cómo viven. O sea, esto es horroroso. Pero es que es peor. Ahora se ha puesto de moda tener una favela. Es decir, David Beckham se ha comprado favela. Una favela, más o menos una favela grandecita. Entonces lo que hace es, yo me consigo todo un pedazo de favela, les doy 3.000 dólares, que a mí me sobran, o sea que es parte para Victoria y parte para mí,
Y él tiene ahí su favela y entonces va todos los veranos con unas vistas espectaculares, porque pensad que todas las favelas están en vertical. Eso es lo sorprendente. Esto es todo verdad, ¿eh? Esto es todo verdad. O sea, cómo la Iglesia tiene que luchar, los misioneros tienen que luchar por todo este tema de las drogas, ¿eh? Porque utilizan a los chavales para pasar las drogas. O sea, es terrible. Esta secuencia es muy curiosa porque a nosotros nos mostró muy bien cómo es el carácter carioca. Vimos un taller, esto es un taller de ventiladores, y nos encantó, dijimos, qué buen sitio para que se reúnan los halcones. Entonces Javier y yo pasamos, hola, mire, queríamos rodar una secuencia, y nos dice el señor, sí, ¿cuándo? ¿Quieren rodarme? Pues mañana. Muy bien, pues venga mañana. Entonces nos presentamos allí a las 8, a las 9 de la mañana, nos metimos en su taller, nos dice, ¿podéis rodar? Tal. Llega su mujer, hola, buen día. Y abre el cierre, entra toda la luz y dijimos, no, que estamos rodando, no puede abrir el cierre. Pero mi marido tiene que trabajar. Y digo, no. Y dice el marido, bueno, ¿cuánto vais a tardar? Pues toda la mañana. Dice, fecha el cierre que uno trabajo. Entonces, no trabajó. O sea, y nosotros estábamos rodando dentro de su taller y él fuera leyendo el periódico tranquilamente. Ese es el carácter carioca, ¿no? Esta secuencia también tuvo sus problemas porque, claro, nosotros llevábamos el guión en español, había que traducirlo al portugués, nosotros hablábamos un portuñol muy malo, pero es que además en ningún momento estaban los tres chicos juntos, porque uno iba a la escuela, otro tenía que hacer cosas, entonces rodamos uno a uno y frase a frase. Y además íbamos diciéndole, en esta frase te la ha dicho este, tú miras a tu derecha, después miras a la izquierda. Entonces era como un rompecabezas tremendo y además en portugués, y además que querían comer a toda costa, en todo momento querían comer. Entonces fue una secuencia larga de rodar, muy, muy larga. Queríamos mostrar ahí un tema cristiano que es muy bonito, que es el tema de la conciencia. Esto es un tema fundamental. Cuando Manuel está dándole vueltas diciendo yo no quiero seguir con los halcones, es porque piensa, porque la conciencia le está diciendo yo no estoy haciendo bien. Entonces, cuando uno de los jefecillos de los halcones dice Manuel piensa, no es un halcón, queríamos decir
es que cuando uno tiene conciencia, se piensa las cosas y tal, en el fondo uno está con un dolor interior y es preferible no pensar, es preferible no reflexionar para nada, sino que tú vives, tú matas, tú haces un encargo, se te cae el trípode, tú todo, en cualquier momento. Y luego, daos cuenta de la labor de los sacerdotes. Un sacerdote allí tiene que hacer de todo. O sea, un sacerdote tiene que saber jugar al fútbol. ¿Por qué? Porque tiene que entrar con los chavales. Si no, ¿qué vas a hacer? Yo recuerdo una frase de San Juan Pablo II que es genial. Él decía a los sacerdotes, les recomendaba, tú tienes que hablar con los jóvenes de grupos de jazz, decía, de fútbol, etcétera, y de todo. Pero no porque sea una estrategia para entrar a dialogar con ellos, sino porque a ti te gusta. Esa frase a mí se me quedó marcada porque si un misionero o un sacerdote vas, digamos, con estrategias, la gente dice, este me quiere vender la moto. Pero si tú vas transmitiendo un entusiasmo, que te gustan los grupos de jazz, que te gusta el fútbol, que te gusta lo natural, hablar de Dios resulta mucho más fácil, porque nuestro Dios es de encarnación, de Dios humano. Entonces, por eso queríamos también mostrar la escena del fútbol. Y esta escena es muy bonita, nos costó, yo creo que fueron 400 años hacerla, ¿no? Porque, claro, el diálogo de ellos dos, que ahora están es muy profundo, y cómo resumir el diálogo profundo entre el que está metido con los narcos, que le está dando vueltas, y el sacerdote. Era complicado. Intentar resumir en 1 minuto y medio una catequesis sobre cómo una persona llevarla hasta la confesión, hasta que se confiesa y él pide al Señor perdón de todos sus pecados, cuesta, cuesta. Entonces, intentad ver todo el orden de este diálogo de nuevo. Solamente una cosa, ¿quién de vosotros estudia comunicación? ¿Quién estudia comunicación? Bestial. ¿Sabéis por qué? Porque es muy importante lo que habéis visto. Habéis visto un plano contra plano, ¿ok? Es que esto se le ocurrió mucho a José. Toda la conversación es un plano contra plano, pero no es por adelante. ¿Lo habéis visto que no es por delante? Sino que la cámara está detrás. ¿Por qué? Porque es mucho más humano, y eso es una cosa que siempre dice José, no es mucho más humano cuando tú ves que uno se gira a la derecha, pero si tienes la cámara ahí, no estás así. No, claro que no, Padre Carlos, aquí estás mirando, ¿sabes? Es absurdo. Entonces tú te vuelves y miras, por eso la cámara está detrás. Te lo digo también para que, hombre, es una manera de ir aprendiendo, ¿no? Entonces, como esto lo rodamos, esto ya parece que está rodado allí. Esto lo hemos rodado aquí en Madrid, pero cogimos gente más o menos que pareciera carioca y no sé si dio resultado.
La frase "no dejes que nadie te robe la alegría" era fundamental, porque este chaval estaba como destrozado por dentro. ¿Cómo podíamos haber hecho esto? Lo hablamos durante más de un día y tomando 400 cafés. ¿Cómo se hacía el momento de la confesión? El chaval tenía que confesar delante de Dios sus pecados, todas las faltas, todo lo que había hecho. Si hubiéramos puesto la confesión plenamente, es decir, he matado, he humillado a una persona, he hecho tal a otra, hubiera sido a lo mejor un poco más rollo, visualmente hablando. Pero solamente el gesto que hace el chaval del llanto ya lo dice todo, visualmente es muy fuerte, llega más directo al corazón y te obliga a reflexionar también. Esas son las vistas de Río de Janeiro desde cualquier favela, más o menos, ¿eh? O sea, son unas vistas de la bahía espectaculares y por eso David Beckham se ha comprado allí una casa en la favela y cada vez vive gente con más dinero. Incluso hay algo ya terrible que se está haciendo, que es el turismo de favelas. O sea, hay turistas que pagan tours para entrar a las favelas protegidos, etcétera, etcétera, para ver la miseria. Se está haciendo un turismo sobre la miseria que es tremendo. Y solo una anécdota sobre la secuencia del campo de fútbol. El campo de fútbol pertenece a una parroquia, a la iglesia, donde los distintos chavales, pues bueno, hay distintos equipos que van allí a entrenar, y uno de los equipos que va allí a entrenar es el Fútbol Club Barcelona, que tiene allí la cantera brasileña, la tiene allí en Río de Janeiro, en esta favela, en el campo que le cede la iglesia para entrenar. Conocimos a los futuros Neymar. De hecho, uno de los actores, el chaval que les está atemorizando al principio, les da dinero y en esa secuencia es un jugador del Barça que le veremos en breve de portero, debe ser, porque medía 2 metros. Pues nada, era una anécdota sobre eso. Les dijimos que la escena del malo que quieren matar a Manuel, dijimos, por favor, cuando uno está viendo una película o está viendo un partido o algo, se toma pipas. Y ellos dijeron, pipa, pipa, claro, pipa, tenemos bolsas de pipas. Pipa en brasileiro es uva, por eso toma uva. Es absurdo esto, pero lo teníamos que hacer. Brevemente el tema de la fe y luego los temas técnicos. Hay una cosa que queríamos hacer con la entrega de la vida del sacerdote, del misionero, y es que cuando uno entrega la vida no la entrega de una forma espontánea, o sea, de repente, como el que... No,
sino que viene ya fruto de la labor de haber estado entregando la vida todos los días. Conocéis la historia de San Maximiliano Kolbe, por ejemplo, ¿no? San Maximiliano Kolbe muere en Auschwitz y en Auschwitz lo que hace él es dar un paso al frente cuando uno de los guardas alemanes dice a un chico que estaba casado: tú eres el que vamos a casear. Entonces él da un paso al frente y dice: no, yo soy sacerdote, no tengo familia, no tengo hijos, él en cambio tiene familia e hijos. Ese gesto no es un gesto espontáneo, es un fruto de una manera de ser. Entonces aquí lo que hace el sacerdote al entregar su vida es lo que ha estado haciendo durante toda su vida con los chavales. O sea, cuando el misionero les ha ayudado a todos, al final el entregar la vida forma parte casi de lo natural. Es normal, cuando uno la va entregando, la entrega hasta dar la vida. Y todo eso lo hace porque él está lleno. O sea, si esto no lo hace. Luego la parte técnica es un poco Gran Torino. Es que esto lo pensamos mucho. ¿Quién ha visto Gran Torino? Ahí estáis. ¿Os suena? Claro. Pero ¿cómo terminas esta escena? Porque lo pusimos desde todos lados. A ver cómo quedaba mejor y demás. Era muy complicado. Pero que se viera la gorra era fundamental, claro. Él sigue respirando, es normal porque no está muerto. Y mira que se lo dijimos, ¿eh? Hasta el morto. Hasta el morto, y él lo ha entendido perfectamente. Yo no sé, estamos perdiendo el idioma, perdíamos el idioma. Bueno, y esta es la escena más sorprendente de la película. Bueno, y esto es muy fuerte, ¿eh? Lo cuentas tú. A ver, esto es muy fuerte. Bueno, rodar esto en Europa hubiera sido absolutamente imposible. Pero nosotros, de repente, íbamos en el coche y vimos una comisaría en la favela, la comisaría de la policía esta de pacificación, que son como Robocop, van totalmente armados, chalecos antibalas y los M16, y dijimos, oye, vamos a ver si quieren colaborar con nosotros y rodamos una secuencia con ellos. Llegamos allí, les explicamos lo que queríamos y lo hicieron en ese mismo instante. Además, bueno, en ese mismo instante no, primero nos dijeron, ahora no disponemos de coches porque han ido a pillar al malo que mató ayer a uno en la puerta de vuestra casa y no tenemos coche y tal. Bueno, pues nada, dentro de un rato. Entonces, bueno, pues vino un coche y rodamos la secuencia. Les dijimos, yo hablando con el sargento, hacedlo como lo hagáis siempre. Yo pensaba que iban a aparcar en la puerta de la comisaría, pues no, si os dais cuenta, el coche está como a 50 metros de la puerta de la comisaría. Esto es muy interesante, porque nos decía que en caso de que les atacaran, que era lo normal cuando llevan a un narcotraficante a la comisaría, tienen más oportunidades de defenderse porque cubren desde dos puestos, desde el coche y desde la comisaría. Por eso hay un tipo con un M16 puesto en el coche, otro lleva al preso y otro está en la comisaría para cubrir desde dos puntos cualquier emboscada que les hagan para liberar al narcotraficante. Nos quedamos de piedra, entonces le dijimos, sí, pues hacedlo así, como lo hagáis vosotros. Era más cinematográfico además porque el paseo era más bonito. A nosotros nos vino muy bien. Durante los últimos 10 años, más de 200 misioneros han sido asesinados en todo el mundo por el delito de amar hasta el extremo. Pero paradójicamente, con su muerte, renace la vida. Si entráis en la página web de OMP, hay un apartado que son los misioneros que han dado su vida, que han fallecido asesinados. Y es impresionante. Cuando estábamos escribiendo esta última frase para ver el número, se nos ponía la carne de gallina. En algunos nombres se describe cómo han sido asesinados
en todo el mundo, españoles, hay de todos los países, y es espeluznante, es digno de ver esa página porque se ve verdaderamente que esta es una historia más de lo que ellos viven constantemente por el mundo. Yo recomiendo que echéis un vistazo a esa página porque verdaderamente ves cómo entregan su vida de una forma totalmente desinteresada, altruista, y todos los días, aproximadamente 1 al mes, 2 al mes, son asesinados en todo el mundo. Eso para nosotros era muy importante con esta película. Y antes de que nos hagáis alguna pregunta, tal, que os apetece cualquier cosa concreta, responderla, queríamos terminar también con el tema de no solamente el homenaje a los misioneros que han fallecido, sino que detrás de la muerte de alguien, el que está más cerca le surge un interrogante y dice, yo puedo ser como él. Por eso este chaval es sacerdote. Este chaval es sacerdote porque ha estado pegado a alguien que ha dado la vida. Entonces dice, ¿por qué yo no puedo ser como él? O sea, no deja de ser también una pregunta vocacional de decir, esto me remueve por dentro. Entonces, por eso se va contando la historia mientras no se sabe que es sacerdote y al final ya se ve que va a celebrar la misa, como siempre, 10 minutos tarde porque llega tarde a todos lados, hasta su propia muerte. Pues hasta aquí la historia. Los que queráis preguntar, pues toda la libertad del mundo y todo, venga, lo que queráis. Sí, que comenta que le ha llegado precisamente por eso, porque la vida del misionero es entregar la vida y aquí lo vemos de una forma como muy eficaz y muy clara, ¿no? Ahora preguntilla, venga, ¿qué tengáis por ahí? ¿Alguno, un narcotraficante que estéis? No, igual, no importa qué hagáis. ¿Tú? ¿Narco? ¿Tú eres narco? ¿Cómo has estado? Sí. Dios mío, vamos. ¿Sabes lo que pasa? Que la sorpresa que nosotros nos llevamos es que esta gente está viviendo unas condiciones muy duras, pero imagínate, o sea, si yo le decía lo de los fuegos artificiales porque todos los días oíamos como las tracas que oímos ahora con lo del Día del Pilar. Yo vivo cerca del barrio del Pilar y todos los días, pero ayer eran M16 y disparos y tal. Esta gente lo tiene muy asumido y a pesar de todo, son gente que vive su fe, la celebración de la Eucaristía, lo tienen asumido. Yo creo que ahí el ser humano tiene una facilidad de adaptación enorme y si tiene el corazón como muy pegado a lo auténtico, a lo verdadero, es capaz de que cualquier cosa no sea tan dramático, tan excesivo. Bueno, pues tienen que continuar adelante. Lo que pasa es que para nosotros, que veníamos de fuera, rodar allí sí que era difícil, porque los disparos los oíamos cerca y los dos estábamos que nos cambiaban la voz. ¿Has oído? ¿Has oído? Ah, pues yo también lo he oído. Y era una fiesta. No, no es una fiesta. La fiesta del morir. Claro, era complicado. Venga, más historias que tengáis. Sí. Sí, nos queda desmano. Gracias. ¿Otras preguntas, por favor? Porque tiene razón, es que queda lejos. Por cierto, así hablamos de... Sí, yo creo, si lo dices porque nosotros podamos colaborar con los misioneros, evidentemente, daos cuenta de que todo, por eso hemos hecho esta ficción, todo lo que se haga, esto no es el típico recurso de las perras, económico, pero todo lo que se haga económicamente, siempre que lo tiene un misionero en las manos, va a ayudar a estos chavales. O sea, os lo digo porque nosotros nos hemos recorrido el mundo entero y sabemos cómo funciona el dinero, ¿entendéis? Sabemos cómo funciona. Llegamos, por ejemplo, en Mali, y en Mali yo vi un edificio espectacular, digo, ¿y este edificio?
Dice, aquí hay más de 200 chicas que están albergadas aquí y ¿dónde habéis sacado el dinero? Dice, pues por la gente de España, que nos da dinero y gracias a eso las chicas tienen educación. Va todo el dinero íntegramente para las ayudas, la formación humana de la gente y la formación espiritual. Entonces, esa es la pasada. Entonces, Río no está tan lejos si tú te tomas en serio, primero, conocer el país bien, segundo, ponerte en contacto con la gente, con los misioneros, etcétera, y, bueno, Obras Misionales Pontificias lleva trabajando toda la vida en esto. Y con eso se puede ayudar, con oración, con rezos y con conocimiento, con oración, con dinero y con conocimiento del asunto. Eso es así. Sí. Qué chulo, porque a mí lo que me ha cambiado es la voz propiamente. Pero responde, por ejemplo, con Furby. Vamos a ver, en mi caso, yo creo, a mí sí me ha cambiado. A lo largo de todos estos años que hemos estado viendo misioneros y su labor, a mí me ha cambiado mi forma de ver la Iglesia. O sea, una vez se lo dije al cardenal, yo creo mucho en la Iglesia, y me decía, vaya, vas contracorriente. Digo, sí, porque lo estoy viendo todos los días, o sea, lo veo todos los años cuando voy a estos viajes. A mí me ha hecho apreciar más la dignidad del ser humano desde que conozco a los misioneros y trato con ellos. Eso me ha parecido, eso es, yo creo, lo que más me ha cambiado. Cuenta tú de Furby. Es que decimos Furby porque era un misionero que hablaba como los Furbis. Entonces le decíamos Furby, somos así. Es un misionero, estábamos en China, un misionero de 93 años, que estaba absolutamente, fijaos bien, si Juan Pablo II es santo, este hombre era un santazo. O sea, pero claro, de los que no van a salir, no vamos a tenerle en hornacinas, pero este hombre era un santazo. Se llamaba el padre Ruiz, Luis Ruiz, y llevaba muchísimo tiempo trabajando en China. Había sido discípulo de Fidel Castro, estaba en la clase con Fidel Castro en Cuba, ¿te acuerdas? Profesor de Fidel Castro. Era un hombre brutal, que había pasado una enfermedad tremenda y decía, solamente para salir de esto necesitas agua fría. Y él se tiró a un estanque helado. Era un jesuita increíble. Se dedica a los leprosos, y era un hombre que estaba a nuestra disposición permanentemente. O sea, le decíamos, lo siento, padre Luis, pero es que necesitamos irnos a tal sitio. Bueno, pues vamos para allá. Entonces íbamos. Era un hombre que nos decía, vosotros no tenéis que veniros aquí para dar vuestra vida aquí. Tú tienes que, decía él, tú tienes que ser buen profesional y amar a Dios, alabar a Dios y tal, con tu cámara, decía él. Y tú, con tu vida sacerdotal, con tu manera de enfocarlo a través del periodismo, que es un tío de 95 años. O sea, no era el típico que te va a enseñar lo suyo. Mira las labores que he hecho durante la vida. No, era el típico santo, o sea, la típica persona que dices, es entre un gigante, una bestia humana y un hombre tocado por Dios. O sea, una cosa increíble. Y él nos enseñó mucho, porque yo le decía a José, habla con él porque estás hablando con un santazo, y eso fue lo que aprendimos mucho. Un santo y un hombre de recursos, como todos los misioneros. O sea, ellos consiguen €1 y lo amortizan como 100. Yo recuerdo que con el padre Ruiz estábamos no recuerdo, por Pekín, cerca de Pekín, y le dijimos, padre Ruiz, necesitamos transporte para ir a la muralla china a rodar unas entrevistas para que se vea el gran icono de China. Todo esto fue hace como 10 años, antes de las Olimpiadas de Pekín. China funcionaba muy mal, no había transportes por ningún lado. Y entonces el padre Ruiz dice, sí, hombre, no hay problema. Coge el teléfono, empieza a hablar en chino. Dice, mañana tenemos el transporte aquí a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana estábamos Javier y yo con nuestra cámara y viene una ambulancia. Dice, es lo que he conseguido, así podemos ir todos. Y el tío nos trajo una ambulancia, o sea, gente de recursos. O sea, lo que les pidas a un misionero, además son tremendos, ¿no? Yo recuerdo, luego, como que no tienen miedo a nada. En Papúa estábamos en la casa de un misionero,
pues tú estabas en tu habitación, yo en la mía, y de repente todo se tambalea, empieza a moverse todo, parecía que se había entrado un avión en casa. Javier y yo salimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba el misionero en el salón tomando una Coca-Cola, viendo la tele, y decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice, nada, es un terremoto. Y, impasible, no pasaba nada. Pues así son los misioneros, es decir, ellos están allí, se hacen de la tierra al máximo, o sea, y luego sus recursos son, a mí me parecen que ilimitados, o sea, con 2 euros hacen cosas que aquí no haríamos ni con 1000, pero las hacen. Bangkok, Tailandia. Lleva a Bangkok, imaginaos, se van, casi todos los novios dicen, ¡ay, qué chulo, vamos a Tailandia, Bangkok y tal, qué gozada, vamos por el Chao Phraya, que es el río más famoso de Bangkok y tal! Nada más llegar, en el taxi te están ofreciendo en un papel las direcciones de cómo tener relaciones, contacto con niñas de 12 años. Pero eso te lo ofrecen en el taxi. En el taxi. Te lo dan la publicidad y la tienes al lado. Ahí estuvimos con una persona, con un misionero que está entregado a sacar a todas las niñas de la esclavitud sexual, a todas, para darles la dignidad en los colegios, para formarles, etcétera, ¿no? Claro, esto es ciudad sin ley, Bangkok, Tailandia, ciudad sin ley, absolutamente a todos los niveles. Pero el misionero, ¿qué hace? Pues dar la vida. Tanzania, hemos estado también en Tanzania. En Tanzania nos decían los misioneros, las iglesias católicas, o sea, los colegios católicos son los que están levantando Tanzania. Dice, esto no lo sabe nadie, porque nadie se lo cree. Dice, pero es que somos nosotros los que lo hacemos. Si fuera por ellos, todo esto sería un estado de corrupción total. A los colegios católicos es a los que van el primer ministro, el no sé quién, la gente que dice, yo me quiero formar de verdad. Los otros son una filfa, o sea, una filfa. Hemos estado en Honduras, hemos estado en Argentina, hemos estado en Bolivia, hemos estado en Malí, en Guinea Española, hemos estado en Tanzania, hemos estado también en el sur, en Mozambique, Camboya, en la India. Nos hemos recorrido, la verdad es que todo el mundo. Nueva Guinea, Papúa fue lo que nos pilló más lejos de todo, ¿no? Porque aquello es un poco locura, porque llegamos agotados, claro. Más preguntillas que tengáis por allí. Sí, claro, es verdad. Por eso yo creo, fíjate, en esto yo soy muy clarito. Tú, si tienes una inquietud interior, eres una persona que tienes vida interior, tú te tienes que plantear, es que este es el gran planteamiento que nos tenemos que hacer todos. O sea, ¿qué hago yo en la vida? Es que la pregunta es, cuando tú vas al retiro, o cuando tú vas a Tanzania, o cuando tú vas a Honduras, es decir, ¿qué pinto yo en la vida? Porque a lo mejor tú tienes una vocación específica de irte para allá, o tienes una vocación específica de dedicarte a hacer caminos y construcciones, porque de esa manera también ayudas más a los demás. Es que la frase que nos dijo el misionero es una frase que vale para todo. O sea, no todo el mundo que va a un país de misión, ojo con esto, que a lo mejor uno llega con las fotografías y dice, mira qué chulo, hemos estado con todos los de las tribus y vamos, haces un turismo religioso, no. Todo te sirve para plantearte tu propia vida, que puede ser o quedarte allí o venir a España diciendo, mi vida tiene que cambiar, pero como con mis compañeros o a lo mejor por otro tipo de trabajo. O sea, que eso es verdad, pero la respuesta madura no puede ser una respuesta emocional. O sea, la respuesta emocional es decir, yo me quedo aquí, ya no me muevo. Esa es una respuesta emocional porque es inmediata. Pero la madura es cuando tú te lo piensas y dices, ¿qué hago con mi vida? Y ahí es donde entra una decisión de por vida, más o menos. Luego tienes uno al fondo y luego por aquí. La verdad es que, sobre todo, como tampoco durante los 5 primeros días que estuvimos allí rodando estábamos con estos chavales habían asistido, estaban absolutamente encantados de que un papa hubiera ido a verles y lo llevaban, o sea, nos lo comentaban, ¿no? Pues el Papa estuvo cuando íbamos a rodar a Copacabana, aquí estuvimos, ¿y estuvisteis cerca del Papa? Sí.
como a 5 kilómetros. Copacabana tiene 11 kilómetros, estaban súper felices de haber estado solo a 5 kilómetros. Yo creo que sí dejó un pozo, sobre todo en el sentido de que no se sienten menos abandonados, como que son parte de la Iglesia Universal. Yo creo que en ese sentido sí que ha dejado un pozo con los chavales con los que estuvimos hablando más asiduamente, ¿no? Que fueron estos 5 muchachos. Sí, yo creo que fue importante esa visita del Papa. Don Anastasio, ¿quiere contestar? ¿O contestamos nosotros? En principio, bueno, hoy digamos que es el estreno de esta película. Está previsto que se estrene en Televisión Española. Creo que ya está colgada en YouTube, en el canal de Obras Misionales. Para hacernos una idea, la película, si no me equivoco, Ana, que lleva todas las redes sociales, creo que la película del año pasado la vieron unas 100.000 personas en internet, más o menos, ¿no? Por ahí. Algo más, bueno, pues algo más de 100.000 personas, más la emisión de Televisión Española. Luego ha habido una edición en DVD que se ha repartido, si no me equivoco, por todas las parroquias de España, una edición bastante importante en número, como 5.000 o una cosa así, si no me equivoco. O sea, creo que dentro de los medios de los que dispone Obras Misionales, la difusión es bastante digna. Evidentemente nos gustaría que se viera en todos los cines, pero bueno, por algo hay que empezar. Por cierto, es verdad, hace 2 años hicimos uno la primera película de ficción que hicimos con Obras Misionales, que se titulaba El misionero responde, fue candidata a la medalla de oro del Festival de Nueva York. Es decir, si don Anastasio quiere, nos presentaremos este año también y lo ganamos seguro. Es decir, tuvo una repercusión internacional con nuestro diploma, etcétera, etcétera. Solamente esa ya tuvo una repercusión internacional. Yo espero que esta también la tenga en nuestra medida. La proporción inversión, difusión es inmensa, porque los gastos han sido mínimos para la difusión que va a tener. Creo que 13 también la va a emitir. Bueno, simplemente con la emisión de Televisión Española ya está más que amortizado estos 12 minutos. Es verdad, si hubiera ganado Brasil habría sido como mucho más emotivo para los chavales, hubiera sido infinitamente mejor, pero el final, si hubiera ganado Brasil, que yo estaba deseando que ganara Brasil, era muy diferente, porque en el momento en el que él se va acercando, o sea, en el momento del asesinato, las pistolas, Neymar o quien fuera mete el gol de la victoria, Brasil campeona del mundo, el chico va avanzando hacia el cadáver de su amigo, de su cura, mientras que se oye una celebración en todo Brasil. Es decir, hay 2 mundos paralelos, el sufrimiento de él, el sacerdote que ha entregado su vida, y un mundo que está pendiente de un balón. Para mí era mucho más dramático ese contraste. Me hubiera gustado que ganara Brasil por eso. No pudo ser. Además era muy curioso porque cuando íbamos a lo mejor por Río y tal y nos decían, sois españoles y tal, y a lo mejor gana España, y yo decía, no, yo quiero que gane Brasil, y me decían, tú estás loco. Pero sí, yo lo decía, yo quiero que gane Brasil, pero no pudo ser. solamente también como unas palabras para José, estamos trabajando, todos los que habéis visto, no es que sean amateurs, no son actores amateurs, es que es como si os hubiéramos cogido a vosotros. No sé si lo entendéis. O sea, es increíble. O sea, toda la capacidad de saber la dirección del asunto, que él se metiera en el papel de misionero, era muy difícil, de un chaval, el chaval que se estaba metiendo en el papel de que se tenía que confesar,
todo eso también fue un recurso permanente de dar explicación a cada uno, y los chavales eran tremendos, además se cansaban y como decíamos antes. Más preguntillas, que tengáis alguna preguntilla más y terminamos. El próximo viaje habíamos pensado que fuera a Logroño, para tirar ya por algo fácil. Eso es algo para la Virgen. Pero no lo sé, él nos lo va a contar ahora. Ah, y vamos a ir a Sierra Leona, es verdad. Es verdad. Sí, sí, o sea que... Bueno, pues muchas gracias. Yo me siento realmente acobardado tomar el micrófono aquí, con lo bien que lo hacéis. Y yo sobre esta película, o este corto, como se llame, dos pequeñas impresiones subjetivas de estar detrás. Ellos han ido, yo creo que hay una 12 o 13 países a filmar este tipo de cortos de película. Yo creo que es la primera vez que mientras estaban en Río de Janeiro yo les llamaba por teléfono y ellos me mentían bellacamente porque me decían que todo iba bien y yo barruntaba que todo era un desastre, que estaban sufriendo, y cuando regresaron: no te preocupes que saldrá, no te preocupes que saldrá, tiene que salir. Yo muchas veces que confío en ellos, pero en esta ocasión me faltaba la fe. Pero hicimos un pacto y lo cumplieron. Y es que el día 13 era el final del partido. Tenían que terminar el DVD en 8 días porque lo teníamos que enviar. Aquí está Manuel. Y lo digo a tenor de la película sobre la difusión. De esto han salido más de 5.000 copias a todas las delegaciones diocesanas de misiones que han distribuido entre colegios, parroquias. Yo creo que hay una gran difusión porque no se trata de comercializar el producto, sino de hacer lo que nosotros hemos hecho aquí esta tarde. No se trata de entretener, sino de sacarle partido a todo el mensaje que queríamos enviar. Y por eso ha sido un trabajo enorme, contracorriente y contrarreloj. Por eso les doy las gracias. Y la segunda cosa era lo terrible, porque yo, que soy de España, que me gusta el fútbol, tenía una contradicción interna. Sabía que tenía que ganar Brasil, pero claro, gracias a Dios España quedó eliminada desde el principio, con lo cual ya uno estaba liberado, pero cuando eliminaron a Brasil todo el sombrajo se me vino abajo. Bien. Bueno, pues muchas gracias. 2 o 3 indicaciones finales. La primera, ha salido el tema de los misioneros mártires. Mañana viernes tendremos aquí una película a las 6:30 de Dioses y Hombres. Seguro que muchos de vosotros la habéis visto, pero nunca la habréis visto, si la hemos visto, presentada y después profundizada con uno de sus protagonistas, el padre Mikel Larburu. Entonces, en aquel momento, en aquel sitio, cuando fueron asesinados estos 7 monjes, estaba como provincial de los Padres Blancos en Argelia. Él estará aquí mañana de 6:30 a 8:30, que tendremos la proyección de esta película. Y junto a esto no es vender la mercancía. El lunes tendremos aquí un acto, a mi modo de ver, muy interesante, y es cómo las organizaciones de la Iglesia, Cáritas, Manos Unidas, Obras Misionales Pontificias, Confer y redes, colaboramos contra la pobreza para erradicar el hambre en el mundo. Será una conversación dirigida, una tertulia, por Cristina López Gintin y presidida por el secretario general de la Conferencia Episcopal. Y al día siguiente, el martes, acto de clausura, habrá un panel de expertos para responder a la pregunta del millón.
¿Y cuál es la pregunta del millón que se hace cualquier persona? ¿Saben cuál es? ¿Sabéis cuál es la pregunta del millón que siempre nos hacen? No. Esta limosna que yo entrego, ¿tengo la certeza de que llega al misionero? ¿Cómo llega y dónde llega el dinero del DOMUN a los misioneros? Estos señores, que aparentemente no tienen pinta de misioneros, pero sin embargo son misioneros, pero que han recorrido todo el mundo, pueden testificar. Bueno, pues habrá personas que van a testificar del recorrido de ese dinero, porque ya anticipadamente sabemos con certeza que todos nuestros donativos llegan íntegramente al misionero, y además ellos son capaces de hacer de un euro muchas cosas grandes. Y hablando del euro misionero, os invito, si podéis, si queréis, si os apetece, a asomaros simplemente a la exposición que tenemos ahí fuera. Os entregaremos, aunque no entréis, un folleto explicativo de la exposición. Y una última advertencia: en Televisión Española la película esta no se va a poner, sino que ya se puso el domingo pasado en la misa antes de la misa de las 10:30. Sí, es que no sabes lo que tenemos que correr como estos muchachos en las favelas. Estamos que no podemos. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por haber venido. Viva el DOMUN. Y que nunca perdamos el mensaje de este año: con Jesucristo nace y renace la alegría. Buenas noches y muchas gracias.